Muy bien, hola. Una vez más nos encontramos en el fabuloso mundo de la literatura. Yo siempre digo, déjate atrapar por la lectura y leer un libro te amuebla el cerebro. Hoy vamos a ver el siglo de oro de la literatura española. Quizá es el más valioso, el más enriquecedor de todo lo que desarrolló la literatura española. ¿Por qué? Porque se desarrolló varios géneros literarios. Pero hoy específicamente vamos a referirnos a la narrativa y específicamente al gran Miguel de Cervantes Saavedra y su obra cumbre, El Quijote de la Mancha. Veamos entonces. Esta insigne figura, este gran escritor, pasó momentos difíciles en su etapa de su vida. Primero, sirvió a la Armada Española, y tal es así que le llevó a disputar muchas batallas y muchos combates, toda vez que España era asediado por los musulmanes, específicamente por los turcos, que querían ingresar, apoderarse del territorio. Entonces, todo español de la época tenía que estar preparado para la guerra. Y es así que Miguel de Cervantes Saavedra, en su época de soldado, participa y una nefasta, no tan recordatoria quizá para España, él pierde un brazo justamente en la batalla de Lepanto ante los turcos. Queda inutilizado del brazo y de allí quizá el nombre también reconocido hasta ese entonces como el Manco de Lepanto. Pero eso quizá en su carácter netamente de militar. Pero si hablamos ya en el mundo de las letras, él también es conocido como el príncipe de las letras. Miguel de Cervantes Saavedra entonces es conocido como el príncipe de las letras. Hablemos un poco más de él entonces. Nació el 29 de septiembre del año de 1547 en Alcalá de Henares, su lugar de origen, aunque no se sabe con exactitud la fecha, pero más o menos los correspondidos relacionan esta fecha porque dentro del calendario, en septiembre, el 29 está reconocido, antiguamente así se ponían los nombres a los que nacen, de acuerdo a los santos o de acuerdo a lo que decía en el almanaque. Y posiblemente el día 29 de septiembre, en los antiguos almanaques, hablaba de San Miguel de Arcángel. Y por eso le ponen el nombre de Miguel. Y todo eso apuntaría a que se diga el 29 de septiembre de 1547. Pero ojo, no se sabe con exactitud la fecha. Es una posible fecha. Su familia viajó durante su niñez en busca de una mejor fortuna económica. Entonces, eso significa que no era de familia muy acomodada, Miguel de Cervantes Saavedra. A lo poco más de 20 años viajó a Italia y trabajó para el cardenal Acquaviva. Entonces, de algún otro modo, tenía que tener algún oficio para que pueda sustentarse en lo que era la vida propiamente. Se enroló en la Armada Española y participó en la batalla de Lepanto, en donde a causa de un disparo de un arcabuz, perdió parte de la movilidad de su brazo izquierdo. De allí quizá esta famosa sobrenombre que le pusieron el Manco de Lepanto. Fue asaltado por corsarios mientras volvía a España y sufrió 5 años de cautiverio. O sea, fue secuestrado por los, en ese entonces, piratas o corsarios y vivió 5 años en Argelia, mira, tan lejos de España, 5 años. Cuando volvió a Madrid, porque fue rescatado, encontró a su familia en ruina
se casó con Catalina Salazar y Palacios y vivió una vida de dificultades económicas. O sea, no lo ha tenido tan bien, digamos, el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Trabajó como comisario de abastos y recaudador de impuestos para la Armada Invencible, así lo llamaban los españoles a esta armada, o sea, a España, ¿no? Y fue encerrado por irregularidades en sus cuentas. Ojo, él era un funcionario del Estado, pero no significa que había robado o que se había quedado con el dinero. No, no, no. Sino que de repente ha sacado mal las cuentas y había pues un faltante. Eso fue preso. Por eso fue preso. En el año de 1605 publica la primera parte del Quijote y vuelve a Madrid, donde sigue viviendo con dificultades económicas. ¿Se das cuenta? Entonces, él en vida fracasó como poeta porque él dijo que no se sentía a gusto. Hizo también un poco cortos de teatro, tampoco, pero sí, quizás se refugió en la narrativa. Y allí, en el año de 1605, escribe y publica la primera parte del Quijote. Ojo, vamos a mencionarlo, de que a pesar que había publicado la primera parte, seguía pasando dificultades económicas. Imagínense ahora, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra pues sería un hombre millonario. Porque, ojo, déjeme decirle que la novela o el ingenioso Don Quijote de la Mancha ha sido traducida a todos los idiomas. Y dicen por allí que después de la Biblia, esta obra fue la más leída o es la más leída. Pasa el resto de su vida escribiendo diversas obras, entre las cuales se encuentra la segunda parte del Quijote. Imagínense. Esto lo publica en el año de 1615, la segunda parte. Y ahí nomás, al año siguiente, muere en Madrid el 23 de abril de 1616. Cabe mencionarle de que en esta misma fecha, en este mismo día, en este mismo mes, dos otros grandes escritores de la literatura universal también morían o fallecían, como es el destino de las vidas, ¿no? En Inglaterra, en Inglaterra, William Shakespeare, y también en España, pero un literato peruano, el Inca Garcilaso de la Vega. Los tres, el 23 de abril de 1616, mueren. ¿Casualidades de la vida? No sé, pero ahí está registrado en lo que es la existencia de estos literatos. La obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Escribió poesía, sí. Centró sus afanes en la poesía y el teatro, pero el género cervantino fue considerado siempre inferior. Ojo, algunas obras destacables son Viaje de Parnaso, Poesías sueltas. Eso es lo que él decía, también se daba cuenta. Quiso implantar un género, cervantino lo puso. Ahí están sus poesías, ¿eh? Pero hay un fracaso allí y no sobresalió. El Viaje al Parnaso o Viaje al Parnaso, extensa poesía en lo que elogia y en algunas ocasiones critica la poesía y a los poetas de la época. Narra autobiográficamente en 8 capítulos un viaje al Monte Parnaso, emprendido por muchos poetas con el fin de defenderlo de los poetrastros, así los llamaban los que se pasaban y escribían simplemente por escribir y se consideraban poetas. Él los llamaban los poetrastros, por decir como padrastros, etc. En la novela definitivamente es donde destacó. Y allí tenemos en La Galatea, es otra de las novelas importantes, publicada en 1585 y dividida en 6 libros. Es una novela pastoril. Las novelas pastoril, en su época, mis queridos alumnos, está basado fundamentalmente en los amoríos propios que tenía o que se daba entre pastores. Eso es la novela pastoril, de romance principalmente. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote narra la historia de un hidalgo manchego de unos 50 años que se vuelve loco por leer muchos libros de caballerías. En su mente confunde la realidad y la literatura,
Así, la venta de un camino le parecerá un castillo. Ejemplo, ¿no? Los molinos eran gigantes. El Quijote se publicó en dos partes, la primera escrita en 1605 y la segunda en 1615. La primera parte del Quijote relata dos salidas o viajes del protagonista. La segunda del Quijote recoge un único viaje, la tercera salida, que ocupa los 74 capítulos del libro. También escribió obra de teatro, pero no le ha ido muy bien, y es la tragedia de Numancia. En este aspecto, para poderlos hacer de conocimiento de ustedes. También 8 comedias y 8 entremeses. Las comedias, El Gallardo Español, La Casa de los Celos, Los Baños de Argel, El Rufián Dichoso, La Gran Sultana, El Laberinto de Amor, La Entrefinia y Pedro de Urdamalas. Y los entremeses, que vienen a ser pequeñas obritas que eran representadas entre los almuerzos o cuando había invitados que venían a visitar a los reyes y mientras conversaban, ahí presentaban estos entremeses. El juez de los divorcios, el rufián viudo, la elección de los alcaldes de la guardia cuidadosa, el vizcaíno fingido, el retablo de las maravillas, la cueva de Salamanca, el viejo celoso. Muy bien, entonces, esta vendría a ser la producción literaria del gran Miguel de Cervantes Saavedra. Hasta aquí habrá sido hasta una próxima oportunidad.